tarde, a las 3:27, recibimos un gran amigo, un líder de la nueva generación de empresarios en República Dominicana, aunque es político y abogado. Sí. Es pasivo, un político pasivo. César Dalgán con nosotros. Buenas tardes, gracias por estar aquí. De esa introducción lo mejor fue el gran amigo. Todo lo otro sobra. Vamos a tener una conversación que espero que sea rica y productiva, porque yo pienso que la República Dominicana tiene un presente muy chévere, muy celebrable en el término de que tenemos un PIB por encima del promedio de la región centroamericana, que solamente ha dejado de crecer 3 veces en 35 años. Y para eso es importante, todos son importantes, todos los sectores, incluyendo al CONEP. Y ahora, sin embargo, ahora ha decrecido. Sin embargo, no dejó de crecer, nada, pero ha hombre, decrecido. No es verdad. Él no ha terminado. 5 promedio, Sin embargo, va a llegar 3 mucho. Sin embargo, hay muchísimos desafíos que nosotros tenemos que enfrentar. Para mí, César, y yo formalmente inicio con esto, ¿cómo podemos nosotros alcanzar los niveles de desarrollo que el presidente Abinader ha propuesto con un nivel de informalidad del 56% según el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo? Mira, empecemos por eso. ¿Cuál ha sido la trayectoria de la República Dominicana? Y en un momento tan convulso y tan complejo como el que estamos viviendo, que un país todavía pueda exhibir estabilidad política. Señores, desde el año de 1966 hasta la fecha, aquí han habido elecciones, han habido transiciones pacíficas, aquí no asesinan a un presidente, hay alternancia cuando tiene que ocurrir. ¿Tú no crees que debería eso empezar en el 94 y no en el 66? Yo tengo mi convicción de por qué en el 66, si no la voy a mezclar. No, yo creo que a raíz de la dictadura y esa transición convulsa de los primeros años, el primer ejercicio de democracia ocurrió aquí con la elección del presidente Juan Bosch, interrumpido precisamente por las convulsiones de la región y del país. Luego se acudió a las urnas en el año de 1966 y desde entonces, cada una con sus matices, aquí han habido elecciones. Entonces yo creo que esa estabilidad política ningún otro país de la región la puede exhibir. Crecimiento económico inclusivo, porque si bien es cierto que nuestra economía ha crecido por encima de un 5% en las últimas 3 décadas, no menos cierto es que los indicadores de desarrollo social también han mejorado en nuestro país. Y tercero... pero ha mejorado de manera horizontal, o sea, no solamente para nosotros, para los que estamos en alguna relación de poder, sino para todo el mundo ha mejorado. Bueno, ahí viene la clásica pregunta de si el vaso está medio lleno o medio vacío. Esa es verdad, nos falta mucho, muchísimo. Yo te pongo un ejemplo, José. El último elemento era paz social, y ahora podemos hablar de cada uno de ellos. Pero en cuanto al desarrollo social en República Dominicana, uno de los retos que tenemos son los bajos salarios, es la informalidad de nuestra economía. Es muchas cosas que permiten que jóvenes no puedan obtener su primer empleo. Son los empleos que no pagan los salarios que deben de pagar. Ese es el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que si nosotros tomamos los últimos 3 ajustes salariales del no sectorizado que se han desarrollado en este país, rondan un 60% de aumento del salario mínimo en este periodo. Si nosotros tomamos en cuenta... ¿En este periodo te refieres en el gobierno de Luis? 25, 23 y 21, en momentos bastante complejos. ¿Qué es no sectorizado? No sectorizado es todo. Nosotros tenemos una clasificación salarial bien compleja. Por ejemplo, el sector turismo, el sector zona franca, el sector de la construcción, sectores que con su nombre a su vez tienen tarifas preestablecidas. En el no sectorizado, que es lo más amplio del salario, fuera de esos está el comercio, los servicios, las MIPYMES. Ahí hay más de la mitad de todos los salarios que se generan en República Dominicana. Y a su vez se dividen entre una categoría para las micro, para las pequeñas, para las medianas y para las grandes empresas. Ahí el promedio, no el promedio, el total que se ha aumentado el salario en estos 3 periodos ha sido de un 60%. Entonces yo lo que te digo es, tenemos retos por delante. Y si nosotros vemos efectivamente el nivel de informalidad que todavía se mantiene en nuestro país, tenemos retos importantes por delante, pero son más sólidos los pilares que tenemos que sustentan nuestro desarrollo. Señores, aquí en el año 2020 se suspendieron no una, 2 elecciones. Y aquí se recuperó el camino de la institucionalidad, hubo elecciones y de hecho hubo una alternancia en el poder. No, y fuera del marco constitucional, porque la suspensión de lo congresual y municipal
que movió la Movió todo. presidencial, sacó la presidencial del orden constitucional. De su Y aquí lo hicimos y seguimos. Ya era pues, No. por un tema de la pero- Junta, que es el órgano rector. que tú puedes hacer. No, en no, eso pero es hay que para recordar robustecer lo que está diciendo que César. Estábamos en un proceso de COVID que era La- algo extraordinario. No, eso fue después. Las elecciones de febrero del 2020 se suspendieron por un fallo hablo de en el mayo. sistema informático de la Junta. Yo hablo de mayo. Y eso trastornó No todo fue una el conspiración, proceso. no fue una No hubo conspiración. conspiración porque No. la OEA hizo un informe y determinó que fue una debilidad de su sistema de César, COVID. y entonces- Mira, y yo lo que les digo, y por Lo que qué te hago quiero decir, referencia, César, ¿por qué me pero voy al César, 20? pero robusteciendo lo que tú dices, fuimos capaces como país, como agenda social, política, democrática, de que nos salimos del orden constitucional y aún así hicimos los ajustes y seguimos para adelante. Y hago esa referencia al 20, no es para evadir la pregunta, es porque así como ocurrió en el 20, ahora en el 2024, que fue en condiciones normales, los principales candidatos de los partidos políticos, si tú analizabas sus propuestas, ninguna iba en contra del rompimiento de ese pacto no escrito que ha permitido estabilidad política, crecimiento económico inclusivo y paz social. Entonces, yo creo que la principal fortaleza que como país tenemos al día de hoy es precisamente esos pilares. Ahora, los retos externos son mayúsculos. Señores, si nosotros tan solo tomamos los últimos 10 días Ay, los y aranceles también son- tomamos como referencia que estamos frente a eventos extraordinarios que eran la antesala del fin del mundo. Porque se decía, el día que le hagan un ataque a Irán, Irán responderá con su poderío nuclear y hasta ahí llegó el mundo. no tenía nada. ¿Qué No hemos tenía visto? armas Hemos nucleares. visto un ataque de Israel a Irán, una respuesta de Irán, el involucramiento de Estados Unidos y tan reciente la discusión de que si hay o no una tregua. Así Ese es. es el mundo que estamos nosotros viviendo. Se esperaban alzas extraordinarias del precio bajó. del barril de petróleo bajó. y el barril del petróleo ha bajado. Entonces, ante ese mundo es que nosotros tenemos que actuar como país y reconocer que nuestras fortalezas son mucho más que esos retos que hemos planteado. César, y esa teoría inquisidora que hay entonces, que la política no sirve, que los políticos no sirven, que los partidos políticos en la República Dominicana han acabado con todo, que es prácticamente casi una teoría globalizada, por lo menos en los medios de comunicación. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que nuestro país ha estado fuera de ciclo. Yo creo Explica que eso, César, fuera yo de creo ciclo. fuera de ciclo político si nos Juan Pablo comparamos explicaba con el eso. resto de la región. Si nosotros tomamos la primera mitad del siglo pasado, mientras aquí había una dictadura opresora, sangrienta, la mayoría de los países de la región vivían algún ejercicio de democracia. Cuando nosotros salimos de la dictadura en el año 61 y empezamos esa transición hacia la democracia, la mayoría de los países también Entran en dictadura muchos de ellos. entran en dictadura y con mucho más fuerza las confrontaciones propias de la Guerra Fría. Y a partir de los años 80 y sobre todo el momento actual que estamos viviendo, son democracias sólidas. Yo creo que una de las principales razones del modelo de desarrollo que ha tenido la República Dominicana, imperfecto, pero que obligatoriamente tiene que ser una referencia, ha sido su sistema político. Partidos políticos que tienen muchas oportunidades de mejora, partidos políticos que muchas veces no reconocen que el mundo cambia, que la sociedad cambia, que los electores cambian, pero sobre la base de ese sistema político que se ha construido este país. Y eso hay que entenderlo. Y más debemos preocuparnos por quienes atentan en contra del sistema político y que con cantos de sirenas o con propuestas populistas pretenden que en los oídos que están ansiosos de la duda puedan responder. Cristal. Tú has hecho una exposición magistral de todos los ciclos políticos que hemos vivido y de cómo la economía ha sido el eje transversal y ese desarrollo. ¿Cuál es el presidente que tú entiendes que ha aportado más al desarrollo económico de nuestro país? Mira, Cristal, yo creo que puedo ser más atrevido y reconocerte que todos los presidentes que hemos tenido han hecho aportes a nuestro país, porque estamos viviendo en los tiempos del radicalismo y de los grandes extremos. Y quien te reconoce a Luis Abinader o a Hipólito Mejía, denota o critica lo que han sido las gestiones de Leonel Fernández o de Danilo Medina, perdón. Entonces, yo creo que cada uno de los presidentes con sus matices ha aportado a eso que nosotros tenemos al día de hoy. Yo creo que también el reconocer que los ciclos se cierran y ojalá ellos sigan siendo fuente de consulta, ojalá su figura presidencial sea admirable y respetada, ojalá tengan la madurez y la capacidad de hacer lo que han hecho en estos días y reunirse en una mesa, aún con diferencias, pero identificar los puntos de interés común. Eso es poco común, no en la región, en el resto del mundo. Y que en nuestro país eso pueda ocurrir es algo que todos tenemos que apoyar. Yo creo que cada uno de los presidentes dominicanos ha hecho aportes a eso que tenemos aquí. Jonathan. César, con una de las economías de mayor crecimiento en el tiempo de América Latina,
la nuestra, todavía nuestro país tiene grandes desafíos. Doing Business hablaba hace ya varios años de que solamente el 2% de la población en el ciclo de mayor crecimiento del país pudo ascender socialmente de un nivel social a otro. También dice Procompetencia que tenemos varios de los principales mercados altamente concentrados. El presidente le ha puesto un acento especial y presencial para la mejora de los salarios, pero tenemos un tema también con el ingreso de los trabajadores y la creación de formalidad. ¿Cuál es la perspectiva del CONED para ir mejorando estos aspectos de la estructura económica que no permiten que el ámbito social, la gente avance al ritmo del extraordinario crecimiento que tenemos? Si solamente tomamos el fragmento... ¿Estás de acuerdo con lo que él dice? Sí. Que la sociedad no experimenta el nivel de crecimiento económico en su calidad de vida. Sí, Yo creo que esa asimetría es una característica de nuestra sociedad, efectivamente. Y hay diferentes niveles de desarrollo. Sin embargo, esas brechas y esas diferencias no son tan marcadas como las que vemos en otros países u otras sociedades. Si tomamos el fragmento de tan solo mi primera intervención, parecería que yo broto un optimismo más allá de la coyuntura de la que es la realidad de nuestro país. Pero tenemos retos, Jonathan, y yo coincido contigo plenamente. El año pasado el gobierno dominicano hizo un planteamiento para mí ambicioso de duplicar el tamaño de nuestra economía de aquí al año 2000. Claro, eso es lo que te preguntaba ahorita. Cuando se hace un planteamiento de esta forma y tú le ajustas indicadores a esa meta, eso implicaba que nuestra economía creciera, inclusive por encima de lo que ha sido la media de estos últimos 30 años. ¿La meta es al 2000 cuánto? 2036 y a un crecimiento de sobre un 6%. Y si nuestra economía... Perdóname, deberíamos crecer un 6%. Para poder llegar a esa meta. 11 años, sí, ¿o correcto. él lo dijo el año pasado? Él lo dijo el año pasado, pero a partir de este años. año que se están trabajando. Entonces, ¿cuánto es el PIB ahora? 126,000. Sí. Pero lo que te digo es que ese crecimiento de por encima no es algo fácil, pero sin embargo es una meta para la cual todos podemos trabajar. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos experimentando en este momento? Tendría que crecer al 11% la economía. Eso es Bueno, es posible. Dice el 6. Al 6%. No. Y vamos Sería por así si fueran 6 años. Pero bueno. ¿Es sí, imposible? Como nosotros no estamos viendo la cara, fue un pero número la que tiró. mayoría que nos están viendo allá afuera, nos están escuchando, significa que el tamaño de nuestra economía en alrededor de una década se duplique. Que nuestra economía sea el doble de lo que tenemos ahora. Y que para que eso pase, tendría que anualmente crecer más de lo que está creciendo actualmente. Claro, porque está creciendo ahora un 5 en Entonces, promedio. No, este año no está creciendo un 5. ¿Cuál es el 3.5 ajustado. Y ahí es que voy. No va a llegar un 3, un 3 no va a llegar este año. 3.5 ajustado. ¿Cuál es la expectativa? A finales del año pasado se proyectó que nuestra economía podía crecer un 5%. Antes de terminar el 2024 fue mucho más moderado y se ajustó a un 4.5%. Al final del primer cuatrimestre El último de este ajuste a año, 3.5. al final del primer cuatrimestre de este año, nuestra economía no había crecido ni siquiera un 3%. Ni siquiera un 2. Pero él dijo del Y la primer proyección trimestre, ¿verdad? y la proyección para este Porque año el año se publicada acabó, por el César, propio Ministerio de Economía Vamos a la ver. semana pasada es entre un 3 y un 4, es decir, un 3.5%. Un 3.5. No, hay Esto es economista. algo. No, Daguarre dijo, no. Él no está conforme con Espérate, el no, 3.5. espérate. Él quiere dos. Son 5. Vamos a hacer. No, Pon un 2, ponle un 2 y listo. Ya yo sigamos con la yo conversación. no pongo nada. Yo Haga estoy sigue con buscando. uno. ¿Cómo se llama el economista tuyo favorito? El de los. Daguarre. Andy Daguarre. No, el otro. Escudero dijo que Si llegamos a un 2, si llegamos a un 3, es Vamos en mucho. coche. Ok, nos fuimos con uno y sigue con Tú la me tienes que entender Porque tiene que 1.5 menos. yo me refiero a la cifra que ha dicho el Ministerio de Economía esta semana de un 3.5. Ahora, ¿qué es lo importante de ese 3.5? Que nos debe llevar a repensar nuestro modelo. Una de las características de nuestra economía es precisamente su diversificación. Y eso ha permitido que si algún sector cae, otros sectores lo cubran. Cuando nosotros hemos tenido el turismo a punta de lanza, sin embargo, hay conflictos con Rusia o hay conflictos como el COVID, Ucrania. entonces surge la industria nacional o el comercio y compensa lo que ha venido ocurriendo. Lo que estamos viendo este año es que sectores tradicionales de nuestra economía
el comercio, la industria, la zona franca, los servicios, siguen en un moderado crecimiento. Pero sectores importantes como la construcción o la minería están completamente rezagados. Entonces, si tú realmente quieres mover la aguja de nuestra economía, si tú quieres incursionar en las nuevas tendencias y en las oportunidades que se abren en el actual contexto global, esos sectores son fundamentales que también crezcan. Jonathan, digo todo esto porque coincido plenamente que hay retos importantes. Una economía con un 57% de informalidad estará atada por el mediano plazo. Y muchas veces dicen, bueno, esa informalidad es lo que ocurre en todos los países de Latinoamérica. No, el promedio de informalidad en Latinoamérica anda entre un 50 y un 51%. Nosotros estamos muy por encima. Claro. Si al menos nosotros nos acercáramos a la media de la región, eso serían más oportunidades para que nuestra economía se desarrolle, pero al final del día el efecto último es que se generen más empleos y que todos los dominicanos sientan ese crecimiento. Claro. Mira, excelente. Escuchándote aquí, Micrófono. tú traduces el juicio que predomina en todo el sector empresarial, la estabilidad política. Y eso como un recurso que no ha alterado ni ha perturbado la actividad económica. Pero la política aparenta entonces como la cuestión principal y está marcada por algo inocultable. La corrupción de este país y la impunidad son dos desafíos. Y aunque eso no perturben la dinámica de la producción y la actividad económica, es una vergüenza que en este país la política haya sido un instrumento manejado en beneficio de los que mandan, al grado tal que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo. Y ustedes saben como empresarios que la práctica general es no las normas ni las reglas, sino la relación y el comercio. Ustedes no tienen una idea en cuanto a ese sentido ético de que la política, aunque asegure la estabilidad económica, no puede ser indiferente ningún sector a la podredumbre que la acompañan. ¿Qué ustedes dicen de la propia corrupción oficial en este país? Mire, don Fafa, definitivamente hablar de ese país que he venido hablando, y he hablado sobre la base de la evidencia, sobre la base de la estadística formal, no es posible sin un Estado de Derecho consolidado, un Estado de Derecho con instituciones que funcionen, un Estado de Derecho con separación de poderes, un Estado de Derecho con regímenes de consecuencia que puedan castigar a quien infrinja la ley. Y por eso el planteamiento de una acción empresarial responsable ha sido precisamente fortalecer nuestro sistema de justicia, fortalecer e independizar las acciones del Ministerio Público que puedan actuar debidamente y entender que estamos viviendo en una sociedad muy distinta, en una sociedad con un acceso ilimitado a la información, con que ustedes que son profesionales muchas veces tienen que competir con cualquiera que toma un micrófono y graba un programa de YouTube y denota las personalidades y las tradiciones y los perfiles de personas que no se lo merecen. Yo coincido plenamente en que sin justicia y sin un régimen de consecuencia eso no es posible, pero abogamos por un Estado de Derecho fuerte. Y en ese sentido, el factor, y pensé que usted iba por esa línea, yo creo que el intangible fundamental para que esto pueda hacer funcionar la República Dominicana es el factor confianza. Aún en los momentos más difíciles, la inversión privada ha estado presente. Y en nuestro país, de ese Producto Interno Bruto que crece, el 85% viene de la empresa privada, no de la gran empresa, no del edificio con el saco y la corbata, de que el 85% de las empresas en este país tienen menos de 15 trabajadores, son MIPYMES. Pero esa es la que ahoga, que pues, el 95% de las empresas de este país tienen menos de 50 trabajadores. Y sobre la base de ese trabajo es que precisamente se construye esa realidad de la cual les hemos venido hablando. Bueno, César Delgán, perdimos un gran político y ganamos un gran visionario empresarial. Yo recuerdo esos tiempos de la otrora Juventud Reformista, contigo, Benny Mes, Víctor Gómez Casanova. Mira, pero Dargan yo era un observador. Yo era un observador desde el otro y poderoso PRD de Peña Gómez. Emilio, pero disculpa, él no está aquí como empresario, él está aquí como director ejecutivo del CONEP. Bueno, pero es una función política. No es de alto nivel. política, es más bien una... Y sus ancestros le han aportado mucho a este país. Sus ancestros le han aportado mucho. Sus ancestros le han aportado mucho a este país. Mira, la estabilidad política produce desarrollo económico en cualquier país del mundo. Ahora bien, yo me voy al contexto social.
En los tiempos epopélicos del liderazgo sindical de Julito de Peña Valdés, Francisco Antonio Santos, Yo arreglo esto. Barbarismo Mujica, eran otros tiempos. Hoy en día hay un liderazgo sindical más parsimonioso, más apacible, el caso de... Porque ya los sindicatos lograron sus objetivos. Claro, Rafael Pepe Abreu, un hombre que yo respeto. Rafael Pepe Abreu, un hombre que yo respeto mucho, le tengo alta estima. Jacobo Ramos, Gabriel del Río. ¿Por qué se ha vendido la percepción cuando los empresarios, lo que son creadores de fuentes de empleos aquí en cualquier parte del mundo, por qué hay una percepción como que los empresarios no quieren saber de los obreros cuando realmente no es así? ¿Por qué esa percepción se ha vendido? Porque si hay un desarrollo económico en el país es debido a la inversión privada, al Estado Dominicano. ¿Por qué esa percepción? Es una pregunta que me viene hacia la cabeza simplemente. Emilio, me perdí en la pregunta cuando dijiste de dónde nos conocíamos. Por suerte conecté de nuevo en por dónde iba, porque hace muchos años. Sí. Y qué bueno que me recordaste eso. Ya no se acordaba de eso, ¿eh? En República Dominicana, claro que sí. De hecho, me voy más lejos. Emilio y yo estábamos juntos anoche. Oye, pues él como empresario, yo como miembro de la Prole, pero compartimos juntos y degustamos una rica De cena. igual a igual. Mira, yo creo que es interesantísimo analizar lo que ocurre con el empleo y la relación empleador-trabajador en la República Dominicana, porque también se exhiben esos niveles de respeto. Nosotros tenemos el mayor de los respetos a los líderes de las 3 centrales sindicales y a todos los hombres y mujeres que lo acompañan, porque son capaces de sentarse en una mesa, son capaces de mantener diferencias frontales con los empleadores, pero también en los momentos que es necesario son capaces de llegar a acuerdos. ¿Qué ocurre con el empleo en la República Dominicana? Hace un momentito hablábamos de la informalidad, alrededor de un 57%. Sí. El empleo formal, el 70% de los empleos lo genera el sector privado. El 70%. Y el 30% el sector público. El Estado. Ahora, cuando nosotros vemos la totalidad del empleo, incluyendo los informales, casi el 90% de los empleos lo genera el sector privado. Entonces, al final del día, el sentarnos en una mesa y analizar cómo el trabajo ha cambiado y cuáles son los retos por delante, muchas veces genera diferencias. En la Organización Internacional del Trabajo, que se celebraba su aniversario el año anterior a la pandemia, el tema central de la conferencia en Ginebra era el futuro del trabajo. Sí. Y se entendía que temas como la automatización, como nuevas modalidades de trabajo, como la flexibilización de la jornada, eran temas del futuro, temas de los muñequitos, de películas del futuro. Sin embargo, la pandemia nos puso frente a evidencias que nos dijeron, esto fue más rápido de lo que pensábamos. Y nos llevó a nosotros a la reflexión de que el Código Laboral de la República Dominicana es del año de 1992. 33 años han pasado. Y ese país para el cual se legisló en el 92 ya no existe. Es un país abierto al mundo. Después del Código es que hemos firmado todos los acuerdos de libre comercio que tiene nuestro país. ¿Por qué siempre talón de Aquiles la cesantía? Porque siempre ese es el tema de las contradicciones. Mira, es perfectamente entendible y se entiende en muchas ocasiones que es una reivindicación de los trabajadores que no puede estar en juego. Nuestro planteamiento ha sido muy claro, transparente, y por eso hoy puedo plantearlo de nuevo frente a ustedes y a todos los que nos ven. Bajo ningún concepto se ha planteado una afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores. Lo que se ha invitado es a esa reflexión de que el modelo que tenemos ni beneficia al trabajador y además agrega cargas laborales que incrementan el costo en la República Dominicana. Y nosotros hemos propuesto una transición que permita, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, tener un sistema mucho más beneficioso para todos. Eso no es nuevo. En el 2001, cuando se discutió la Ley de Seguridad Social, ya se pensaba en un seguro de desempleo. Y ahora... Lo tiene, la ley 8701. Lo tiene en el papel. Lo tiene en el papel. Pero nunca se ha implementado. Igual que el régimen contributivo subsidiado. Correcto. Para los empleadores, los empleados informales de libre cuenta. Nosotros planteamos, con el tema de la cesantía, planteamos dos... ¿Una pyme soporta cesantía? ¿La pyme? No nada más la pyme. Que aporten el 85% pero del empleo. La pyme no lo soporta y en adición a la grande le genera una incertidumbre mayúscula. Porque no es solamente la cesantía. Pero tienen liquidez suficiente para eso y para más, la grande. Ahora, una pyme, un negocio con 3 empleados y que desde que cumplen 6 meses comienzan a hacer fullería para que lo voten, que es lo que hacen muchas veces los negocios pequeños. ¿Soporta la cesantía a una pyme? No la soporta, pero te hago la comparación con la grande, no porque son realidades iguales. No, y eso quedó en la pandemia evidenciado.
Había quien podía seguir nadando, pero había quien se asfixió el primer día que tuvo que cerrar la puerta porque vivía de lo que vendía ese día. Una panadería, un colmado, Pero esas son pymes. un salón. Esas son pymes, informales, esas son pymes, pero hay muchas formales también, ¿eh? Y pagan sus impuestos y cumplen con las obligaciones de sus trabajadores y todos los días con ese esfuerzo que mueve nuestra economía. Lo que pasa Entonces, es que Félix se refiere a esa diferencia entre una empresa grande que tiene que liquidar a un empleado, hablando en dominicano, y una empresa pasa nada. pequeña que tiene que liquidar. No es lo mismo que, por ejemplo, una empresa tecnológica, por poner un ejemplo, tenga que cancelar a una secretaria a que en un salón de belleza haya que cancelar a A una la salonera. Te secretaria, quedaste a sin una salón ese día salonera. ya. pero escúchame, ¿por qué lo digo? La pymes evidentemente no lo soporta. Y hago la comparación porque es un modelo actualmente perjudicial para todos. Creo que está evidenciado que la pymes no lo soporta. ¿Por qué te digo de la grande aún teniendo la liquidez que tú mencionas? Porque una grande, bajo el código actual y el artículo 86, te establece una mora al momento del pago de la cesantía, que muchos abogados que tienen una práctica incorrecta, lo que hacen es que utilizando subterfugios y utilizando diferentes obstáculos, hacen que genere más mora inclusive que el monto propio de la cesantía. Y sobre la base de ese sistema perverso, luego van y embargan las cuentas, embargan los activos y sacan de operación cualquier empresa. Son muchos los casos que en el día a día, con el modelo actual de cesantía, hacen que las empresas no puedan operar. Las pequeñas y las micros no lo soportan bajo ningún concepto y a la grande le genera incertidumbre. Entonces, una transición hacia un modelo que sea aceptable para todos, que no afecte los derechos adquiridos de los trabajadores, que dote de mayor seguridad, es posible. Y ese es el tipo de conversaciones que hemos tratado de tener César, con todos los sectores. Históricamente, la República Dominicana ha tenido una buena inversión pública, principalmente en los gobiernos de Balaguer, que invertía hasta un 5% del PIB. Pero, Digo, inversión pública, tú te refieres de infraestructura. sí, claro, inversión Ahora pública, sí. invertimos en educación. Sí, inversión, exactamente. Inversión pública, principalmente en el tema construcción, que es donde más se genera Ahora el invertimos dinamismo. más en educación que en construcción, y eso sí. Solo que se diluye. Si la educación fuera No del gastamos siglo más en educación. Gastamos no más, invertimos, Si gastamos la más en educación educación. fuera del siglo XXI, fuera la mejor cosa que estuviéramos Por eso estamos gastando en Quizá educación, no es invirtiendo. un buen anhelo, José, es un buen anhelo. Pero tenemos la más baja inversión pública de toda la historia en la economía. Y como contraste tenemos entonces que en el 2020 se pagaban 540 y pico, 550 millones de dólares en subsidio eléctrico, y ahora estamos hablando al 2024 de 1.740 millones en subsidio. ¿Tu opinión? Definitivamente esta estructura no está funcionando. El déficit con que opera la República Dominicana, no una empresa, el país es deficitario. Entonces, al final del día... Pero ¿cómo es deficitario y la economía está creciendo? Porque los ingresos que proyecta el gobierno son inferiores a los... Mi pregunta es sarcástica. O sea, la historia que nos han vendido es que la economía está creciendo. La economía está creciendo, sin embargo, se está gastando más de lo que se está recibiendo. Y a eso voy. Cuando hablamos de cuál ha sido la tendencia en nuestro país, es la misma del resto de la región después del COVID. Ha aumentado el gasto corriente, es decir, la operación del Estado ha crecido, sin embargo, eso ha ido en perjuicio del gasto de capital, de la inversión. Por eso nosotros tenemos un Estado mucho más grande, sin embargo, menos dinero para invertir en las obras que se requieren. Eso no es sostenible. Se requiere aumentar el gasto de capital porque al mismo tiempo eso contribuye a ese crecimiento proyectado que nosotros hemos tenido. Ahora bien, al momento de dónde buscar más ingresos, tenemos que sincerizarnos también y proyectar cuál podrían ser las fuentes, empezando por poner la casa en orden. Y nosotros el año pasado, en la antesala de la discusión de una reforma fiscal, planteamos 3 grandes ejes. Uno, que es racionalización y uso eficiente del gasto. El suplantar instituciones que se solapan, el reducir costos innecesarios. Un segundo, que son mejoras administrativas no tributarias. Y un tercero, que es revisar también el esquema actual fiscal de la República Dominicana, incluyendo revisión de incentivos que ya no proceden en los tiempos actuales. El hoyo eléctrico por sí solo es una reforma fiscal. Hablar de que este país gasta 1.500, 1.600, 1.700 millones de dólares al año subsidiando un sector no es posible. Díganme ustedes. ¿Las EDE deben ser rentables o eficientes? Las deben ser rentables y eficientes, pero ambas cosas. ¿Cómo va a ser rentable? Por ejemplo, si tú tienes un 56% de informalidad de personas que tienen un parque de consumo eléctrico porque están empoderados por la economía, pero al mismo tiempo
viven en la marginalidad. Si en la pagaran, incertidumbre del ingreso. la factura eléctrica, entonces se le devuelve el presupuesto. No deben tener luz. Miren, las 3 distribuidoras que tenemos tienen pérdidas que van dentro de un 30 y tanto por ciento a un 50 y tanto por ciento. César, ¿pero qué cambió? Díganme Porque las pérdidas eran ustedes. 33 y subían a 56. El promedio eran ¿Qué cambió? 33 y ahora están por encima ¿Por de qué un cambió 40%. Que las inversiones requeridas por la ausencia de recursos en ese gasto de capital que tú mencionabas no se han venido haciendo. Que las inversiones requeridas para lograr los cobros, para ajustar y transparentar la tarifa y para aplicar las sanciones correspondientes no han ocurrido. Bueno. Y han habido muchas variaciones. Entonces, ¿qué sucede? Díganme ustedes, ¿qué empresa puede durar 1 año, 2 años o 3 años perdiendo todos los años la mitad de lo que produce? Ninguna. Entonces, hay que tomar decisiones y el sector eléctrico es un hoyo que no nos permite desarrollarnos a nuestro potencial. Mi pregunta ya fue diseccionada en los previos. Tú estás fino. Sí, picoteada, dicho en buen americano. Un laboratorio de biología. Estamos hablando del lechuguino, Sí, porque por ahí va mi pregunta con el tema de la producción energética de nuestro país. La satanizada y vilipendiada Punta Catalina, en sus 2 Que no era plantas. Punta, era otro nombre. Sí, la compañera Ivonne le decía de otra manera. Fue satanizada por un proceso político electoral, pero vino a demostrar el costo real de la producción energética del país y afectó, por supuesto, el sector empresarial privado. Entonces yo te pregunto, César, este gobierno ya lleva 6 años y el proyecto más cercano a un proyecto de inversión importante en energía eléctrica es Manzanillo. Aquí dijo Ariste Cuder que con las bases fundacionales que se dejó Punta Catalina, se pudo haber hecho ya 2 plantas más a la mitad de costo de lo que costó Punta Catalina. Y encima de eso ponemos a Celso Marrancini a que dirige el sector eléctrico, él que es mismo productor y vendedor de energía eléctrica, cuando ha fracasado, digo yo, no lo dices tú, en dirigir el sistema eléctrico. ¿Por qué le entregan eso a Celso Marrancini de nuevo? No. ¿Y por qué el Estado no ha hecho la inversión adecuada, cogiendo otras ramas de inversión y la ha dejado, en dicho buen dominicano, calimocha como es Manzanillo? Nosotros, como tú dijiste, diseccionamos la pregunta. La ¿Qué fue lo que mía, sí, hicimos? porque la La picoteamos, sí. ¿verdad? Como hubo ya una parte de referencia al sector eléctrico, fue posiblemente lo peor que hay actualmente, que son las pérdidas del sector y la operación deficitaria que tiene el sector eléctrico en República Dominicana. Yo creo que es un sector eléctrico en el cual ha habido avances, principalmente por inversión privada. Si nosotros tomamos el comportamiento de nuestra matriz... ¿Que no ha ido bien con la inversión privada? El comportamiento de nuestra matriz de generación, primero, se ha diversificado y segundo, ha aumentado la capacidad de generación aquí en la última década. Y eso es indiscutible. ¿Eléctrico privado? Sí. El único éxito que ha tenido el sector eléctrico aquí, real, es Punta Catalina y es pública. No, yo coincido contigo en la realidad y el aporte que hace Punta Catalina. Yo no vine aquí a criticar Punta Catalina, coincido contigo, porque han habido críticos serios a Punta Catalina que hoy no pueden hacerlo con el peso que tiene Punta Catalina para la estabilidad de nuestro sistema. Yo coincido contigo. Ahora bien, no me digas a mí que no ha tenido un impacto la inversión privada que ha permitido diversificación en generación solar, en generación eólica, en ampliación y transición hacia gas natural. Eso ha sido inversión privada y eso ha sido exitoso. Y nuestra matriz de generación hoy es mucho más diversificada que la que teníamos hace una década. Pero esa matriz de generación tiene el componente distribución que está dejando pérdidas crecientes año tras año. ¿Pero por qué le entregan eso a Celso Marrancini, que no ha sido eficiente, y vuelve y se lo entregan para que él dirija eso, dejando pérdidas? Esa es una opinión muy personal tuya. Yo de Celso Marrancini tengo la más alta valoración como un ciudadano comprometido con su país, que perfectamente podría estar sentado en sus empresas y le ha dedicado gran parte del tiempo al servicio público de manera transparente, de manera eficiente y creo que reconocida. Él no por baja la muchos pérdida. sectores. Él no baja la pérdida. César, perdóname. Espérate, porque no podemos él no baja la pérdida. Ya se le ha hecho 3 veces la pregunta. La misma pregunta le da vuelta y se la hace. No, vuelta no. Ya no, vuelta no. La precisión. Don Celso, vuelta no. Don Celso, dale para adelante. La precisión periodística. Dale No te sacrifiques eso. No te sacrifiques para tanto. adelante, Celso. Vamos al punto. Dale para adelante. Usted es un patriota, don Celso. Sí, muy patriota. A principio de este mes, se debatió en los medios de comunicación un tema para mí muy sensible y también para
las nuevas generaciones que tienen los problemas básicos más resueltos que nosotros y se ocupan de cosas colectivas. El tema de los plásticos de consumo único. Y decía Circe Almanzar a principios de este mes que el tema de los plásticos había que llevarlo gradualmente. Que había que llevarlo gradualmente advirtiendo sobre los efectos sociales, comerciales y el tema del empleo. Hay muchos plásticos de único consumo, como el FON, que son desechables y que hacen un daño del diablo al medio ambiente, duran cientos de años sin destruirse. Y la mayoría lo aportan el sector comercio y los industriales, ¿no? El sector comercio con la funda de los supermercados y el sector industrial ya con las botellas de agua y todos los plásticos de único consumo que se producen en la economía dominicana. ¿Cuál es la posición del CONEP con relación a los plásticos de único consumo? Por un lado, para que te prepares, y por otro lado, volviendo al tema de la informalidad, yo estoy observando que muchos líderes de las nuevas generaciones están surgiendo de la informalidad. Oye esto, tú te pones a ver a Marileide Paulino, es de la informalidad, surgió de la informalidad y luego se metió en el programa olímpico. Juan Soto del béisbol, informalidad, logró una firma y pudo encaminar su talento. Pero cuando nos vamos al tema artístico, Yailin, de informalidad. Toquilla, de la informalidad. No, pero Soto de la formalidad. No, eso es informal, eso no es formal. Es cuando aquí hay un programa, no, aquí no hay un programa universitario como la NCAA. Sí, pero eso es informal. Una informalidad con talento. Todo lo que yo estoy mencionando tienen talento. Ahora, espérense, vamos por partes. Sí. Cuando llevamos eso a un tema colectivo, aquí no se ha podido pasar una reforma porque los medios de la opinión pública se oponen para reducir esa informalidad. Esa informalidad se está normalizando. Aquí te ponen dealers en las aceras, en los patios, en los callejones, te ponen talleres. Si seguimos profundizando en esa informalidad, que es mayoría ante la formalidad, ¿tú no crees que eso desborde las instituciones y esos sectores informales que ya están siendo empoderados por el crecimiento económico también puedan participar en el liderazgo político y económico de República Dominicana y desafiar la institucionalidad vigente? Yo quisiera concentrarme en la informalidad. Okay, pero primero lo de los plásticos. Déjame empezar por la informalidad, que ya ese está más fresco. Mira, con el tema de la informalidad quisiera concentrarme en lo perjudicial que es para nuestro país y en de manera frontal atacarla y ser parte de una cruzada en disminuirla. Digo esto porque algunos de los ejemplos que has puesto podrían ser analizados de si vienen o no de la informalidad, porque has citado deportistas o artistas y es otro mundo. Yo me quiero enfocar en la informalidad. No, yo cité lo del tránsito. Yo quiero enfocarme... la informalidad es el principal elemento de diagnóstico del tránsito. Es la informalidad. ¿Por qué la informalidad es un cáncer en nuestra economía? Porque al final del día toma todos los órganos, toma todos los estratos de nuestra sociedad y genera efectos negativos. Mira, el Estado deja de recaudar con la informalidad. Las empresas generan una competencia desleal entre el formal, que tiene que competir con el informal. Y la informalidad tiene muchas caras. La formalidad es el capital asiático que se instala en nuestro país, que violenta el pago del comercio exterior, los aranceles, las regulaciones, normas laborales, y compite con el que de manera formal y regular ejerce el comercio en la República Dominicana. Han quebrado muchas ferreterías, muchos negocios han quebrado por esos chinos. La informalidad afecta al Estado, la informalidad afecta a la empresa, la informalidad afecta al consumidor, porque al final del día, cuando tú alteras los procesos, los controles, tú no tienes al final del día la seguridad que requiere un consumidor para tomar decisiones o para permanecer seguro frente a estas circunstancias. Entonces, la informalidad como tal es un cáncer en nuestra sociedad que tiene un costo enfrentarla. Una de las propuestas que podría inclusive generar ingresos adicionales para el gobierno es el uso de tecnología para reducir la informalidad. Nosotros hemos visto que en países de la región esto puede representar
hasta un 10% de aumento en sus recaudaciones. Si nosotros hablamos de que la presión tributaria aquí es de un 14%, Entre comillas, un 1.5% de nuestro Producto Interno Bruto solamente con medidas administrativas orientadas a reducir la informalidad es necesario. Entonces yo creo que coincido contigo en ese efecto perverso de la informalidad, pero también es reconocer que tiene muchas caras y que todas esas caras deben ser El enfrentadas. tema de los plásticos de único uso. Mira, el tema de los plásticos, soy de la opinión de que Pensando en las nuevas generaciones, ¿cómo le vamos a dejar esto a las nuevas generaciones? Y no es un tema de futuro que aguante mucho, ¿eh? Lo que sí creo es que las políticas públicas deben diseñarse e implementarse sobre la base de evidencia. Y que las medidas de shock muchas veces traen efectos más adversos que los beneficios que traen consigo. Específicamente botellita de agua, plástico, foam y funda de supermercado. Yo creo que no se puede abordar el te bebe el agua? tema del plástico sin repensar un modelo de economía circular, sin pensar en el factor educación. Mira, uno va a otro país y a ti no te dan una funda en el supermercado. Tú tienes que comprar algo para llevártelo o llevártelo en la mano. Y eso, y todo el mundo. A echarle la culpa a los usuarios y no hablar de los negocios. Creo que Pero es un tema. En las tiendas dominicanas también hay ese tipo de empaques que son reusables en todas. Ahora, está en que el ciudadano normalmente no los compra, porque pero tampoco porque le tú tienes- Y por eso me voy, Cristal, al tema me voy al tema porque hay que educación. dárselo. Entonces, yo creo que, por También ejemplo, una responsabilidad la distorsión que actualmente se está generando con un planteamiento absurdo de reforma de la gestión integral de residuos. Absurdo. Absurdo ¿Por qué porque, es absurdo, porque un modelo de tan reciente implementación de nuestro país se presenta una propuesta de reforma que no está sustentada en evidencia, que las proyecciones de ingresos se están haciendo al ojo por ciento y que al final del día inclusive está desarticulando la gobernanza propia del sistema. No, y ataca un tema que José lo está atacando también, que es el tema de la informalidad. Esa es una ley que amerita un tiempo de adaptación a la realidad productiva del país. Y todo el empleo que genera la industria del plástico en nuestro país, tú lo estás mandando a la informalidad también. Entonces no se trata de eso, hermano, se trata de corregir los plásticos tóxicos, no todos los plásticos son una maravilla de la humanidad. De hecho, yo veo en el plástico pasivo que está en el medio ambiente un nicho de negocio grandísimo. Las butacas de educación deberían hacerse de plástico. Y el tema del reciclaje tenemos que incentivar. Porque él habla de economía circular. Yo lo que creo. Y el tema del reciclaje tenemos que implementarlo como política pública e industrial privada y pública. Inclusive como parte de un modelo económico que genere beneficio, que traiga consigo sus cosas positivas. Pero yo lo que creo es que hablar de una prohibición de los plásticos, por ejemplo, y hay muchos temas como eso, es algo sexy, es algo cool, qué bueno que estoy... Vamos ahora a marchar para... No. Pensemos cómo se definen las políticas públicas, pensemos en la realidad de nuestro país, pensemos en la gradualidad y que no nos tiemble el púsico para tener las políticas públicas requeridas para controlarlo. La gradualidad. Bueno, vamos a recoger la entrevista para cerrarla. Fafa y Cristal. Mira, tú haces una referencia en el problema energético. Yo soy lo que cree que la base fundamental es la energía y el agua en la vida de la sociedad de hoy. Y la tendencia es que ha variado la fuente de la generación de energía. Pero ahí está el mayor déficit en el país. ¿Ustedes tienen alguna propuesta acerca de cómo enfrentar el desafío eléctrico que el país tiene? Sí, don Fafa, nosotros fuimos signatarios y compromisarios de un pacto eléctrico que se suscribió en febrero del año 2021 en este país. Después de 3 años... Tu partido se fue de la negociación. No lo politices tú, que Mire, la vaina... Es que es verdad. Pero fue verdad. No lo firmaron. Se fueron ustedes del acuerdo. Que él me responda. No, te dejo que te responda. Después del año 2019, 3 años de trabajo en el Consejo Económico Social, se logró consensuar un pacto eléctrico. ¿En qué año fue eso? Finales del 2019. Ok. En el Antes de año la 2021, en febrero del 2021, se firmó el pacto eléctrico, en un acto en el que participó toda la sociedad y se asumieron una serie de compromisos. Compromisos que llevaban un cronograma de un desmonte de las pérdidas existentes que en ese momento rondaban un 30% y llevaba un desmonte a 5 años que las reduciría a un 15%.
Hoy las pérdidas están por encima del 40%. Mamacita. Es un pacto que trajo consigo una transición hacia una tarifa técnica que reflejase claramente cuál es el costo de la generación, cuál es el costo de la electricidad y se pagara en función de ese costo. Y en adición, que focalizara los subsidios en los que no pueden pagar la electricidad. Porque aquí nadie se puede quedar atrás. César. Ahora, ¿por qué a mí en mi casa, para yo dormir con aire acondicionado, hay que subsidiarme la electricidad? Yo no me puedo comparar con quien actualmente en un barrio no tiene con qué prender un abanico y necesita un subsidio del Estado como subsistencia. El subsidio focalizado no generaría los montos que estamos nosotros viendo ahora. César, Que clase el que media le tenga están que dando pagar, la madre. pague, y que el que no pueda pagar reciba el subsidio. Ese pacto eléctrico que se firmó en el Cristal. 21 fue el mismo que se había organizado en el 19, el mismo pacto. Con muy pocos cambios. El mismo Perfecto. pacto. Que se había negado el César. PRM a firmarlo en el 2020, ¿verdad? Pero entendamos que hay momentos políticos, entendamos también... Bueno. No, que es bueno saberlo también, es bueno. Es el mismo Es bueno pacto. saberlo, Perfecto. Es el bueno mismo saberlo. pacto, es el mismo pacto. Que se negaron a firmarlo. Es el mismo pacto y el llamado es a que quizás actualicemos los indicadores y cumplamos el pacto. Perfecto. Cristal. César, el Me hace una CONEP, pregunta. Consejo Nacional de la Empresa Privada, es una institución que tiene muchos miembros y que quizás es difícil conocerlos a todos. ¿Tienen ustedes algún mecanismo para depurar a sus miembros y evitar que un narcotraficante enganchado ¿Qué empresario pregunta? Ay, sea parte ay. de esa institución? No, Mira, buena pregunta. me encanta. Ay, buena pregunta. Me encanta. Yo soy periodista. Me encanta. Yo lo que soy es periodista. Yo aquí no soy relacionista público de nadie. Cristal. Me encanta su pregunta. Me encanta tu pregunta porque en temas como lo que estamos hablando de coyuntura, muchas veces dejamos de lado lo que es estratégico e importante. Si una apuesta se ha hecho en esta gestión del CONEP es a la conducta empresarial responsable. Eso ha conllevado un cambio significativo y profundo en nuestra gobernanza interna. Porque para tú promover esto, tú tienes que empezar por dar el ejemplo, poniendo la casa en orden. Nosotros hemos reformado nuestros estatutos, toda la reglamentación y proceso. Hemos asumido un código de ética empresarial. Hemos asumido los principios de la OCDE de conducta empresarial responsable como parte del modelo. Todos los miembros del CONEP deben adherirse obligatoriamente al código de ética empresarial y ningún miembro que infrinja las disposiciones que están en este código puede ser parte de nuestra institución. Al día de hoy hay 78 asociaciones de todos los sectores, de todos los tamaños y de todas las regiones de nuestro país. Hay 86 empresas de manera directa, pero con las empresas que forman parte de las asociaciones ese número llega a 60,000. Y nosotros 60,000 miembros. 60,000 empresas. Y sobre la base de eso, lo que hemos hecho es precisamente que la transparencia se cumpla predicando con el Jonathan, ejemplo. contigo cerramos. Dargan, nosotros hotizando las ochetas. Que venga Jochi, que venga. Espectador de Dargan. Nos ve por el Y nos va a cristal. entrar ahora ahí. No, quería agarrarle un viernes. El aplauso para Jochi Santos que viene ahí. Ese sí es bueno. Vamos a agarrar un viernes de esto. ¿Quién llegó? Ese sí es bueno. Esa luminaria. Ese artefacto de la comunicación. Dice Jochi Santos, ya tú estás Eso la ve. Mira, Dargan, Contigo para que cerremos terminamos con esta. Tú has mencionado el tema central de la formalidad. Nuestro país, en el mundo, hay cambios acelerados en materia de tecnología que van a desplazar mucha mano de obra de la formal que ya existe en el país y en el mundo. ¿En cuáles ámbitos de la economía el CONEP entiende que en los próximos años, 10, 20, el año, No, 20 no. la proyección que ustedes tengan en los próximos años, debe priorizarse la generación de empleos formales y construcción de tejido productivo de República Dominicana? La amenaza es que se pierdan empleos, precisamente con la transformación tecnológica que Y estamos la viviendo. inteligencia artificial. La oportunidad es que por cada empleo que se pierda se podrían hasta generar 3 si se invierte ¿En cuáles en la sectores? capacitación de lo que se requiere. Número 1, insistir en que la formación técnico-profesional es una gran oportunidad. Anteriormente, el colgar un título universitario era lo que daba valor Ya en eso el no. mercado. No. Hay muchos otros procesos y habilidades blandas que son requeridas y demandadas por el mercado.
En segundo lugar, enfocar en carreras que no son tradicionales y son donde se están abriendo esas oportunidades. Lo que hace Infotec ahora es una respuesta a eso. Es parte de los Pero esfuerzos que hay que turismo, hacer. industria. Claro. Ciencia, tecnologías, ingenierías, matemáticas, esas STEMs, esas vienen obligatorias a la mesa. Pero sin embargo, para un país como el nuestro, pensar en veterinaria, en agronomía, en carreras no tradicionales, en bioanalistas, en médicos que puedan dar respuesta a lo que nosotros estamos enfrentando. Yo creo que inclusive los sectores tradicionales de nuestra economía, la industria, el turismo, requieren una capacitación de la fuerza laboral muy distinta a la que tenemos y por eso el tema de educación sigue siendo central en la agenda. Bueno, Emilio, voy a cierra la cerrar entrevista, por favor. No, primero- con mucho, él no es artista. No, vaya tú a... Y no sabes que es un cuento raro, porque Voy este a hombre, poner a el nivel- director ejecutivo del A CONE. nivel de Romeo No me lo Santos. vincule con Bachati, ¿vale? Vete al paso. Perdón. Oye, ¿cómo arrancó? Lo voy a poner a nivel de Romeo Santos y Juan Luis Guerra. Él es empresario, es Primero empresario, es acuérdate. Y abogado y político. Cesarito. Lo primero es Cesarito. Que me le des un abrazo a mi compañero de mesa anoche, que me distinguió y lo distinguí, don Celso Juan Marrancín, don Celso Juan. Oye, ¿con quién tú estabas? Perdón. Que para cosa de la vida es nieto de doña Mari Pérez de Marrancini. Mi hijo, no, mi hermano menor, fue un beneficiario de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Le tengo un gran afecto y respetamos su memoria. Ahora bien, para finiquitar, como decía don Álvaro Albero hijo, este muchacho es brillante. El aplauso para este muchacho. Llévatelo.